cerrar ahí la parte de bioquímica, ¿ok? Y repito, está a disposición de ustedes el libro de Química Biológica de Antonio Blanco, la 8ª edición, ¿sí? Hay una nueva que es la 9ª, pero toda la parte teórica que tenemos acá para el cursillo salió de la 8ª edición, ¿ok? Una vez concluido con eso, entonces podemos empezar la clase de hoy. Cualquier consulta que tengan, les pido por favor que hablen, porque voy a estar presentando directamente desde la computadora, ¿sí? Introducción a la bioquímica. La bioquímica en sí se va a partir, o sea, se desdobla en dos grandes áreas. Primeramente, que es la bioquímica descriptiva, que es lo que nosotros vamos a dar en este cursillo, y luego cuando ustedes entren dentro de la carrera van a entrar a dar la parte de bioquímica dinámica, que directamente es justamente el estudio de las reacciones que acontecen dentro del sistema biológico. Nosotros qué vamos a dar, vamos a hacer estudio de los componentes de los seres vivos. Cuando hablamos de bioquímica, netamente tenemos que referirnos a los elementos biógenos. ¿Qué son los elementos biógenos? Son los que están en mayor porcentaje dentro del organismo, ¿sí? Cualquier organismo vivo. Tenemos al oxígeno, al carbono, al hidrógeno y al nitrógeno, que son los principales, ya que están en un 96% en un peso corporal de cualquier organismo. Tenemos justamente la división en tres grandes grupos. Los elementos primarios compuestos por oxígeno, carbono, hidrógeno, con sus respectivos porcentajes, ¿sí? Tenemos al nitrógeno y en pequeños porcentajes calcio y fósforo. Después tenemos a los elementos secundarios que son potasio, que es intracelular, azufre, sodio y cloro, que son extracelulares, magnesio y hierro con porcentajes mucho menores con respecto a lo que serían los elementos, elementos primarios. Y luego tenemos a los oligoelementos, flúor, cobre, yodo, manganeso, que están en porcentajes muy bajos. Y también tenemos zinc, cobalto y molibdeno, que de alguna u otra manera hay vestigios de esto, ¿sí? Vestigios significa que no se puede cuantificar la presencia de los mismos, la cantidad o la concentración de los mismos, pero sí se puede detectar la presencia de estos dentro del organismo, ¿sí? El porcentaje que está ahí es de acuerdo a la composición de un organismo humano expresado en porcentaje de peso corporal. Dentro de los elementos primarios que habíamos visto, tenemos al oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Generalmente se agrega también calcio y fósforo en este grupo, y los 6 en general representan el 98% del peso corporal. El oxígeno y el hidrógeno forman parte de moléculas de agua, y recordemos que el organismo en sí es abundante en la misma. Los elementos carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo participan de la constitución molecular orgánica, mientras que el calcio, principalmente encontrado en los tejidos óseos, intervienen en los procesos fisiológicos también en el estado iónico, y por lo general es la parte inorgánica dentro del organismo, ¿sí? Por otra parte, tenemos al potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, manganeso, digo bien, y hierro, que pertenecen a la categoría de los secundarios, ya que se encuentran en porcentajes muy menores a las de las primarias y están en forma de sales y iones inorgánicos dentro del organismo, pero sí o sí integran ellos moléculas orgánicas. Por ejemplo, el sodio en forma catiónica y el cloro en forma aniónica son extracelulares, mientras que el potasio catiónico es intracelular, significa estar dentro de las células. El manganeso más 2 es indispensable para numerosas reacciones catalizadas por enzimas. La parte de enzimas daremos la próxima clase para dar continuidad a lo que sería la parte de bioquímica. El hierro es componente esencial de sustancias importantes como la hemoglobina, y justamente porque está dentro de la hemoglobina es que nuestra sangre es roja. ¿Cómo podemos identificar los compuestos de hierro que son rojizos? Por ejemplo, el óxido ferroso férrico, que es un óxido doble, es principalmente rojizo fuerte. Incluso aquellos campos en donde encontramos mayor cantidad de tierra roja, decimos o se dice vulgarmente que es rica en hierro. ¿Por qué? Porque es rojizo. Lo mismo ocurre en la hemoglobina. Como tenemos, en la última clase vamos a ver justamente la hemoglobina, la fórmula de hemoglobina, y vamos a encontrar que tenemos en el centro el hierro,
Es por eso que él adquiere ese color rojizo, ¿sí? Si estuviese, por ejemplo, otro metal como el magnesio, sería verdoso, ¿sí? El azufre forma parte de las proteínas, que también vamos a ver en la próxima clase, y inclusive visualizando a una persona nosotros podemos identificar si tiene o no puentes de azufre. Por otra parte, los oligoelementos son denominados generalmente como micronutrientes o microconstituyentes, digo bien. Están presentes en el tejido, en los tejidos humanos o en el tejido del organismo, pero en una relación muy pequeña con respecto a la masa total. Por ejemplo, el yodo es constituyente de la hormona tiroidea. Cuando generalmente se encuentra un problema en los tiroides, ocurre el famoso UI. Actualmente no se visualiza mucho eso, pero en la época de antes, pregúntenle a sus padres o a sus abuelos qué significa tener UI, les dirá a ustedes el bocio común, que sería una inflamación en la parte de la garganta, principalmente que aparecía en las mujeres. ¿Por qué? Porque los tiroides estaban literalmente con deficiencia de yodo, entonces se formaba este bocio debajo de la garganta. ¿Cómo se solucionó eso? Aplicando lo que sería la sal yodada. La sal yodada, el cloruro de sodio, que es lo que más se consume a nivel humano, entonces lo que se pudo hacer, se modificó fue agregar yodo en forma de gas dentro de las sales para que al consumir tengamos una regulación de la cantidad de yodo dentro del organismo. Por eso es indispensable que cuando tienen o abren una sal yodada, lo tengan en recipientes totalmente cerrados. ¿Por qué? Porque el yodo, al no ser parte constituyente del cloruro de sodio, que es el polvito blanco que es la sal de mesa, este se evapora, entonces se pierde el yodo esencial para nuestro organismo y no nos sirve. La sal yodada termina siendo sal común, nada más. Por otra parte, el cobre, manganeso, cobalto, zinc y molibdeno, aún en cantidades ínfimas, que significa que son cantidades muy pequeñas, son indispensables. ¿Por qué? Porque forman parte de funciones vitales. La mayoría de ellos como catalizadores biológicos, parte de las enzimas. Entre otros compuestos inorgánicos tenemos el agua. Generalmente en algunos libros encontrarán que el 65% del peso corporal de un adulto está o forma parte de agua. En otros libros 63% y en otros 70%. Por lo general es un promedio del 65% que podemos decir que forma parte del cuerpo el agua. Y sabemos que el agua está formado por dos átomos, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? En segundo lugar, tenemos a los sólidos minerales que participan de la formación de los tejidos duros, como los huesos de dientes, y están en forma de fosfatos y calcios insolubles. Más vale que sea insoluble. Como nuestro organismo está compuesto por un 65% de agua, si estos tejidos fuesen solubles en agua, no tendríamos la capacidad de movernos, ya que el hueso y los dientes se estarían diluyendo dentro del organismo. El resto de los componentes inorgánicos están disueltos en forma de líquida, que pueden ser líquidos corporales o protoplasmas celulares, en forma de iones esenciales para funciones vitales. Entre los compuestos orgánicos, el carbono, sabemos bien que cuando hablamos de compuestos orgánicos tenemos que hablar del carbono, ¿sí? Porque es el elemento principal de los mismos. Este grupo pertenece, el carbono, compuestos de carbono que podemos encontrar en organismos son las proteínas, los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, los lípidos, que son las grasas, que son sustancias importantes para el metabolismo y también porque generalmente son reserva energética para los organismos, como los hidratos de carbono y los lípidos. Si hablamos así, los componentes en tejidos humanos específicos, como los músculos, huesos, cerebro e hígado, la cantidad de agua en los músculos es del 75%, en los huesos tenemos un 22%, en el cerebro un 77% y en el hígado un 70%, hablando en porcentaje de peso del tejido. Carbohidratos tenemos 1% nada más en los músculos, no tenemos nada en los huesos, en el cerebro 0,1% y en el hígado 5%. Los lípidos, tenemos un 3% en los músculos, en los huesos nuevamente tenemos escasez del mismo, en el cerebro tenemos 12% y en el hígado tenemos 9%, ¿sí?
Importante tener en cuenta esto porque generalmente cuando ocurren problemas de hígado, como hígado graso y eso, este porcentaje por lo general tiende a subir. Las proteínas, tenemos un 18% en los músculos, 30% en los huesos, 8% en el cerebro y 15% en el hígado. Y otras sustancias orgánicas, tenemos 1,5% en el cerebro, 1% en los músculos y 1% en el hígado. Pero las sustancias inorgánicas tenemos un 45% en los huesos. ¿Por qué? Porque están formados por sales de fosfato y sales de calcio. Entonces, como son sustancias inorgánicas, un 45% lo comprenden o están en los huesos. Y ahora vamos a hablar directamente entre los macro y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que suministran energía metabólica dentro del organismo, ¿sí? Generalmente son glúcidos, proteínas y lípidos. Los glúcidos estamos hablando directamente de carbohidratos y compañía, ¿sí? También incluimos, en este grupo incluyen alcohol y ácidos orgánicos. Y los micronutrientes por lo general son vitaminas y minerales que no son necesarios en su totalidad dentro del organismo, pero sí en cantidades muy, muy bajas, porque lo que hace es ayudar a mantener la salud para poder producir energía, o sea, forma parte del ciclo metabólico también. Dentro de las proteínas tenemos a las albúminas, las globulinas, el colágeno, la elastina y la queratina, que por lo general son todos proteínas, ¿sí? Entre los hidratos de carbono tenemos a los azúcares, a los tubérculos, cereales y legumbres que obviamente estaremos consumiendo dentro del organismo. Y entre los lípidos tenemos a las grasas que vamos adquiriendo y que se van formando dentro del organismo, los fosfolípidos que por lo general están en el cerebro, ceras, esteroides y terpenoides que por lo general se van formando en forma de secreciones dentro del organismo para protegerlos también, como por ejemplo las ceras del oído, es para proteger el oído. Muchas veces se limpia demasiado el oído, quitamos toda la cera, pero por algo esa cera está dentro del organismo. ¿Por qué? Porque lo que hace es ayudar a proteger el tímpano. También tenemos grasas esenciales que salen por distintos tipos de partes del cuerpo, por ejemplo, en el rostro, las grasas que salen son grasas esenciales para el cuidado de la piel. Entonces, hay que tener en cuenta en ese sentido que los lípidos no solamente ayudan a dar energía, sino también a proteger el organismo. Los micronutrientes son sustancias que tienen o están necesitando el organismo en muy pequeñas dosis. Son indispensables para el proceso metabólico en los seres vivos y sin estos los seres vivos podrían morir, ¿verdad? Desempeñan importantes funciones catalizadoras en el metabolismo como cofactores enzimáticos que vamos a ver más adelante, ya que forma parte de numerosas enzimas, los grupos prostéticos, ¿sí? La próxima clase el sábado vamos a ver toda esta parte. Y acompaña a las coenzimas. En los animales, por ejemplo, las vitaminas y los minerales, estos últimos se dividen en minerales y en oligoelementos, ya que se necesitan en muy cantidad o en mucha concentración mucho menor de la total. Entre los micronutrientes tenemos a las vitaminas y a los minerales. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de los compuestos orgánicos o bioelementos o compuestos bioquímicos y hablar principalmente de lo que es el agua, porque dijimos aproximadamente el 65% del cuerpo está formado por este compuesto, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es agua. Sabemos que es una sustancia sin color, sin sabor y sin olor, o sea, tiene sabor insípido, no tiene un sabor específico. Por lo general está en estado más puro, que sería el estado líquido, y se puede encontrar en ríos, lagos y mares, también en acuíferos, ¿verdad? Y está constituida por hidrógeno y por oxígeno. La molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos por enlaces covalentes. Recordemos que los enlaces covalentes eran compartimientos de electrones y son mucho más fuertes que los enlaces iónicos, ¿ok? Esa es la fórmula del agua y si se pueden ver o pueden visualizar, tenemos dos zonas. Como sabemos, el oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir. Estos dos pares de electrones sin compartir hace que estos enlaces covalentes eh, formen un ángulo de 104,5 grados. No, el agua no es lineal por esa razón. ¿Por qué? Porque este par de electrones sin compartir el oxígeno no le permite ser lineal, ¿ok? Entonces podemos tener una zona negativa y dos zonas positivas. Al tener dos zonas
de diferentes polaridades, adquiere el agua automáticamente una característica que es polaridad. Por eso el agua es polar, ¿sí? Y todos los compuestos polares pueden ser disueltos en agua, ya que el agua en sí es el solvente universal. Y todos los compuestos iónicos y los compuestos que pueden formar puentes de hidrógeno, que vamos a ver más adelante, pueden diluirse en agua. Recuerden, lo semejante diluye a lo semejante. En este caso, rige también con los compuestos polares. ¿Qué son los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno? Este tipo de enlace se forma fácilmente entre un átomo electronegativo y un átomo electropositivo, o menos electronegativo también comúnmente dicho. Por lo general, son formados por oxígeno o nitrógeno en presencia de hidrógeno. ¿Cómo sería eso? Fíjense bien, ¿por qué las moléculas de agua están unidas entre sí? Porque forman puentes de hidrógeno. Si se dan cuenta, les dije hace rato a ustedes que la molécula del agua tenía dos partes, una parte negativa y una parte positiva. La parte positiva es atraída por otra molécula de agua también, por la parte negativa de otra molécula de agua, y lo mismo va a ocurrir con la parte positiva del otro, porque va a seguir atrayendo a otro oxígeno de la misma agua, ¿ok? Por eso es que el agua se mantiene unida entre sí, porque están unidos por puentes de hidrógeno. Aquí podemos visualizar fácilmente cómo el oxígeno, que tiene parte negativa, dos pares de electrones sin compartir, atrae al hidrógeno, que es la parte electropositiva de otra molécula de agua. Acá se puede visualizar el mismo. Como tiene dos pares de electrones sin compartir, pueden atraer a dos hidrógenos, mientras que los hidrógenos del mismo pueden ser atraídos por otra parte de oxígeno de otras moléculas de agua. Como solvente el agua. El agua puede disolver a compuestos iónicos. ¿Por qué? Los compuestos iónicos en soluciones acuosas pueden desglosarse en sus cationes constituyentes o iones constituyentes. Cation sodio y anión cloruro, tomando como ejemplo el cloruro de sodio. ¿Por qué se disocia? Recordemos que el agua tiene una parte negativa y una parte positiva. Dentro de la solución del agua se separa el cloro del sodio y la parte del cloro que es electropositivo es rodeado por la parte negativa del agua, que sería el oxígeno. Mientras el cloruro, que es la parte negativa, es rodeada por la parte electropositiva del agua, que en este caso serían los hidrógenos. Por esa razón es que los compuestos iónicos se diluyen dentro del agua, porque justamente el agua, por tener polaridad, hace que los mismos se separen en sus iones correspondientes y lo aglomeran o lo subdividen en parte positiva y parte negativa dentro de la solución. Por otra parte, los compuestos polares no iónicos, pero que pueden formar puentes de hidrógeno, como alcoholes, aldehídos y cetonas, se diluyen en agua o se disuelven en agua, digo bien, porque se forma este puente de hidrógeno. Por ejemplo, el etanol tiene un hidrógeno y ese hidrógeno es atraído por el oxígeno del agua. Por ejemplo, acá tenemos un grupo cetónico. El grupo cetónico, que tiene oxígeno, sin par de electrones sin compartir, es atraído hacia la parte electropositiva del agua. Por eso es que los aldehídos, los alcoholes y las cetonas son solubles en agua, o sea, se diluyen, se mezclan, porque presentan esta peculiaridad. Al tener electrones sin compartir, ellos son compuestos polares. Y recuerden, el solvente polar agua disuelve a un solvente o un compuesto polar, porque recuerden, lo semejante disuelve a lo semejante. También los tenemos a los compuestos apolares. Los compuestos apolares, que también se conocen como compuestos hidrófobos, por lo general no se disuelven en el agua. Tenemos ejemplo de aceite, tenemos por ejemplo cloroformo y benceno o tetracloruro de carbono, que son compuestos que no se diluyen. ¿Por qué? Porque no son no son polares, sino que son apolares o no polares, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos nafta y queremos diluir, si lo mezclamos con agua va a haber separación de fases. Pero si lo mezclamos, por ejemplo, en benceno o en cloroformo, el mismo se va a diluir porque es un compuesto apolar, así como la nafta.
También tenemos a los compuestos anfipáticos. ¿Anfipáticos qué significa? Que presentan un grupo hidrófobo y un grupo hidrófilo. ¿Qué sería eso? La parte hidrófoba es la que no se va a mezclar con el agua, pero la parte hidrófila es la que sí se va a mezclar. Por lo general, tenemos ejemplos de de jabones de cadenas largas, como de sodio y potasio, que están formados por ácidos grasos. Recordemos que los jabones se hacen de grasa, ¿sí? Mezclado con sales correspondientes. En ese caso, entonces tenemos los compuestos anfipáticos. ¿Cómo sería un compuesto anfipático en agua? Primeramente, tendremos lo siguiente: una molécula que está dentro del agua va a formar una micela, que sería esta, una micela. Supongamos que este es nuestro compuesto anfipático. Tenemos la cola hidrófoba y tenemos la cadena hidrófila o hidrofílica. Este oxígeno negativo que tenemos acá, tranquilamente puede entrar un cation sodio o un cation potasio, por eso es una sal, ¿ok? Tenemos entonces la cabeza hidrofílica, que sería esta, y una cola hidrofóbica, que sería esta, la que no va a tener contacto con el agua. Por eso es que la espuma dentro del agua sale afuera. Esa espuma blanca que nosotros vemos afuera del agua es justamente la cola hidrofóbica de los jabones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dentro del agua suficiente espuma como para ver lo siguiente? Vemos lo que se conoce como micelas. Estas micelas lo que hacen es la parte hidrofílica rodea a la parte hidrofóbica, de modo que esto no tiene contacto con el agua, pero esto sí tiene contacto con el agua. ¿Por qué? Porque al ser iónico puede tener contacto con el agua. El potasio o el sodio sale de la cadena directamente, está siendo rodeado por la parte del oxígeno, mientras que esta parte está siendo rodeada por la parte de los hidrógenos, ¿ok? Bueno, ¿se entendió esa parte para poder entrar en los compuestos biológicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos o glúcidos, son componentes importantes en los seres vivos. ¿Por qué? Porque sirven como combustible. ¿Cómo los animales adquieren los hidratos de carbono? Muy fácil. El CO2 y el agua son captados en forma lumínica por las plantas, en un proceso que se conoce como fotosíntesis. De esa manera, los glúcidos son ingeridos por animales, entonces estos lo utilizan como combustible, parte de energía para el organismo de ellos. Los glúcidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y se definen en dos grandes familias: los polihidroxialdehídos y los polihidroxicetonas. Son compuestos en función de aldehído y cetonas, por eso dice polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, ¿ok? Se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples están formados solo por un polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Se obtienen como cristales de color blanco, son solubles en agua, tienen por lo general sabor dulce y representan la mayor importancia de este grupo, la glucosa. Los oligosacáridos, que es la segunda clasificación, están compuestos por 2 a 10 monosacáridos, y de acuerdo a la cantidad de monosacáridos que lo comprenden, se clasifican o se designan en disacáridos cuando tienen 2 monosacáridos, trisacáridos cuando tiene 3, tetrasacáridos cuando tiene 4, etc. ¿Y esto cómo se pueden separar otra vez una vez que se unieron? Por hidrólisis. ¿Por qué? Porque son solubles en agua, ¿sí? Según el número de unidades, los componentes tenemos hasta decasacáridos. ¿Por qué? Porque están comprendidos por desde 2 hasta 10 monosacáridos. Dentro de este grupo, los más representativos son los disacáridos, porque son azúcares que encontramos directamente en la leche, que sería la lactosa, o en la malta, que sería la maltosa, entre otros, ¿sí? Se obtienen en estado cristalino, son solubles en agua y poseen sabor dulce. Mientras que los polisacáridos son moléculas de muy gran tamaño,
están unidos por numerosos monosacáridos dispuestos en cadenas lineales y ramificadas. Son compuestos amorfos a diferencia de los otros dos que forman cristales perfectos y son insolubles a diferencia nuevamente de los otros dos, son insolubles en agua y son insípidos, que significa que no tienen el sabor dulce característico por más de que sea o esté formado por una cadena larga de monosacáridos. Los glúcidos, por lo general, llevan el sufijo osa cuando poseen función aldehído. Los monosacáridos se llaman aldosas y si tienen función cetónico o cetona, cetosas, ¿sí? También se designan de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene. Si tiene 3 carbonos, triosa, tetrosa si tiene 4, pentosa si tiene 5, hexosa si tiene 6, ¿sí? De acuerdo al número de carbonos que tiene la molécula. Los más simples son las triosas, los cuales existen una aldotriosa, el gliceraldehído, y una cetotriosa, que es el dihidroxicetona, que serían estos dos. Acá empezamos con los hidratos de carbono. Tenemos el de 3 carbonos que se conoce como gliceraldehído o aldotriosa. Aldo porque es un aldehído, triosa porque tiene 3 carbonos, ¿sí? Y tiene 2 grupos de OH. Mientras que la dihidroxicetona o cetotriosa está compuesto por 3 carbonos, de cuales sabemos que como es cetona, tiene un grupo carbonilo en el medio de 2 ramificaciones, y en los otros también tenemos la presencia de OH o de alcohol. Isomería. Esto es muy importante que entendamos, digo bien. ¿Por qué? Porque gracias a la isomería es que nosotros podemos directamente saber si se puede consumir o no el azúcar, ¿ok? Les voy a explicar por qué. El gliceraldehído es el segundo carbono es asimétrico o quiral, es decir, puede ir girando. Y de acuerdo a esto podemos determinar la existencia de isómeros ópticos. Si al hacer pasar una luz polarizada por una solución del gliceraldehído y si éste hace que la luz polarizada pase en el sentido de las agujas del reloj, es destrorotatorio o destrógiro. Y se designa una letra D antes del nombre. Si es al revés, si es antihorario, entonces es levorotatorio o levógiro y se le denomina la letra L. Ambos compuestos son enantiómeros, uno es imagen especular del otro. ¿Y qué sería que sean antídopos ópticos? Les voy a mostrar un ratito lo que es un polarímetro. El polarímetro es esta pequeña máquina. Esta es de las más antiguas encima, porque ahora ya existe ya un equipo así, que ya controla la temperatura, la presión, pero en base a este equipo es lo que se hace el estudio para determinar si es levorotatorio o destrorotatorio los azúcares. ¿Por qué es importante esto? Les voy a explicar. Este es el ocular en donde el analista va a mirar la solución si deja pasar o no deja pasar la luz a la derecha o a la izquierda. En este tubo polarimétrico vamos a preparar una solución de concentración conocida del azúcar. Acá tenemos una fuente lumínica que se va a prender y nosotros tenemos que visualizar acá. Si girando a la derecha deja pasar la luz, entonces es destrorotatorio. Si girando a la izquierda deja pasar la luz, entonces estamos hablando de una azúcar reductora, o sea, con giro levorotatorio, o sea, gira a la izquierda. Así se puede determinar si el azúcar es dextro o si es levo. ¿Y por qué es importante hacer esa designación? Nuestro organismo está principalmente dirigido hacia la derecha. ¿Por qué? El ADN gira a la derecha. Entonces, todos los compuestos que giren a la derecha nosotros podemos asimilarlos o consumirlos. Si nosotros consumiéramos un azúcar levorotatoria y nuestro organismo no puede degradar dentro de él, entonces lo que puede causar es principalmente la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos asimilar o
En cuestiones simples, lo semejante disuelve a lo semejante. Como el ADN gira a la derecha, entonces solamente puede absorber compuestos que giren a la derecha. Por eso es importante designar si es dextro o si es levo estos tipos de azúcares. Entonces, los que giran a la derecha, o sea, tiene su OH a la derecha, se le aplica el D antes del nombre. Y si gira a la izquierda, se le asigna la letra L frente al nombre. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Perfecto. Acá tenemos la serie D de las aldosas. Acá se ve mejor, pero este es del libro de Blanco, ¿verdad? Pero acá se ve mejor. Empezamos del D-gliceraldehído. Ven que este primer carbono del medio se va a mantener constante en todos ellos. Entonces se va a ir agregando otro grupo alcohólico, o sea, CH2OH. Entra y empieza a girar. El que se queda a la derecha es D-eritrosa y el que se queda a la izquierda es D-treosa. Nuevamente esto se va a mantener intacto. Fíjense, aquí se mantiene intacto, aquí se mantiene intacto. Estos dos. Aquí se mantiene intacto y aquí también se mantiene intacto. Y agregamos otro grupo de carbono OH. Si está a la derecha, se llama D-ribosa. Y si está a la izquierda, se llama D-arabinosa. Lo mismo ocurre con la treosa. Esto se mantiene constante aquí y se mantiene constante también en los otros lados. Entonces agregamos un grupo alcohólico. Si está a la derecha, es la D-silosa. Y si está a la izquierda, es la D-lixosa. Nuevamente se mantiene constante estos tres, justamente se puede visualizar ahí los tres, se mantiene constante, y la de la D-ribosa nace la D-alosa, que tiene todos los OH a la derecha, la D-altrosa, que tiene el primer OH a la izquierda y el resto a la derecha, de la D-arabinosa se mantiene constante esta estructura que era de la D-arabinosa, y tenemos aquí la D-glucosa, cuando tiene el OH a la derecha y la D-manosa cuando tiene el OH a la izquierda. ¿Ok? Por otra parte, de la xilosa, que mantenemos constante hidrógeno OH, hidrógeno, hidrógeno OH e hidrógeno, entra el primer grupo alcohólico a la derecha y es la D-gulosa. Y el grupo alcohólico, si está a la izquierda, es la D-idosa. De la D-lixosa, que se mantiene constante, los tres últimos carbonos, quirales, porque tenemos un carbono acá abajo también. Si tiene el OH a la derecha es la D-galactosa y si tiene el OH a la izquierda es de la D-talosa. Y esta es la familia de las aldosas. O sea, del gliceraldehído o del D-gliceraldehído nacen todos estos compuestos. ¿Ok? Serie D de las aldosas. Se genera a partir del gliceraldehído por adiciones sucesivas de grupos alcohólicos inmediatos al grupo funcional aldehído. Por eso es que siempre entra debajo del aldehído, ¿sí? La orientación posible en el grupo agregado origina los isómeros que son antípodos ópticos, sino diastoméricos. La configuración del carbono 2 o carbono secundario más alejado en función al aldehído, que es el rojo, que justamente este rojo lo que está indicando, en todos los miembros de la familia es constante. ¿Por qué? Porque nace del gliceraldehído. Para cada compuesto del grupo D está representado un enantiómero correspondiente en la serie L. O sea, ¿qué significa? Que así como tenemos la D-eritrosa, la D-treosa, la D-lixosa o de la D-lixosa, también tenemos su L. L-lixosa, L-silosa, L-treosa, L-eritrosa, etc. ¿Sí? También tenemos la serie D de las cetosas. Para las cetosas también se considera la existencia de la serie D y L. Nosotros solamente damos la serie D, ¿ok? Porque sería muy largo si damos los dos. Según la configuración del carbono secundario más alejado en función a la cetona. Y tenemos de esta manera. Dihidroxicetona.
A esto vamos a agregar debajo del grupo cetónico nuevamente un HCOH y ahí se forma la D-eritrulosa. Nuevamente agregamos y este va a ir girando. Tenemos el que es OH a la derecha y OH a la izquierda. El que es OH a la derecha se llama la D-ribulosa y la que tiene OH a la izquierda la D-siluxosa. De estos también nacen dos compuestos y justamente la más importante la D-fructosa. Esto se mantiene constante, se llama la D-cicosa, el OH a la izquierda, la D-fructosa y de la D-siluxosa, celulosa digo bien, van a nacer la de sorbosa y la de tagatosa, ¿sí? Importante saber estas familias. Sí, es importante porque les va a ayudar a ustedes a formar después los ciclos de hidratos de carbono. La glucosa. La glucosa que encontramos aquí, en este punto, también es destrosa. Destrosa también se le llama porque tiene propiedades destrorotatorias, ¿sí? Es el monosacárido más abundante, de mayor importancia porque se utiliza como combustible por las células. La unión de muchas moléculas de glucosa forman los polisacáridos como el almidón, la celulosa, el glucógeno, etc. También integran disacáridos de interés, entre ellos la sacarosa y la lactosa. La sacarosa que se forma a partir de la unión de la glucosa con la fructosa y la lactosa que se forma a partir de la unión de la glucosa con la galactosa, que son dos monosacáridos diferentes. Principios de ciclación. Tenemos dos tipos de ciclaciones con respecto a la glucosa. Esta es una glucosa lineal. ¿Dónde encontramos eso? Acá vimos hace rato. Glucosa lineal, que sería este. Vemos la glucosa lineal cuando tenemos una aproximación del carbono 1 con el carbono 5, o sea, tenemos esta aproximación, se forma un ciclo hexagonal. ¿Cómo sería eso? Fíjense bien, acá tenemos un grupo aldehído. Este grupo aldehído lo que hace es directamente su par de electrones que compartía el carbono con el oxígeno sube arriba. Este absorbe el hidrógeno correspondiente del OH que tenemos acá en el carbono 5, ¿sí? Y este oxígeno forma un enlace, que es este, con el carbono. Y este que era grupo carbonilo que teníamos hace rato, se formó un alcohol de él, generando así un puente de oxígeno. Este puente de oxígeno forma parte de la cadena. Tenemos al carbono 1, que sería este el grupo aldehído, el carbono 2, que sería el siguiente, el carbono 3, que es el siguiente, el carbono 4, que está aquí, y el carbono 5 es el que perdió su alcohol y se formó el puente de oxígeno. Y el carbono 6 está arriba, sería este último grupo alcohólico que está hacia arriba, ¿ok? Profe, Ese, sí, y el OH que está en el carbono 3 y está a la izquierda, no importa eso. todavía no llegamos a eso. Fíjate que vos estás hablando de este, ese Sí. está acá arriba. Todavía no hablamos de eso, porque también voy a explicarle a usted cómo van a colocar en la ciclación, si va a ir arriba o si va a ir abajo, ¿sí? Pero muy buena tu pregunta. Vamos adelante a ver cómo se acomoda eso. Cuando la relación que ocurre o la aproximación que ocurre es entre el carbono 1 y el carbono 4, es lo mismo, el mismo procedimiento hay, pero se forma un ciclo pentagonal, a diferencia del otro que era un ciclo hexagonal, ¿sí? Entonces, el carbono 4 es atraído por el carbono 1, ocurre lo mismo, este OH pierde su hidrógeno y este oxígeno del grupo carbonilo adquiere ese hidrógeno formando un grupo alcohólico. Y este oxígeno que queda solo forma puente con este carbono 1, formando este enlace que cierra nuevamente nuestro ciclo, ¿sí? Entonces, carbono 1 tiene su OH que antes era grupo carbonilo, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y el carbono 4 tiene ya puente con el oxígeno. Carbono 5 y carbono 6, que serían estos dos últimos, suben arriba de modo a que se forma un ciclo pentagonal. Entonces, ¿puede formar dos tipos de ciclos? Sí, un ciclo hexagonal y un ciclo pentagonal.
Estos dos ciclos reciben los nombres siguientes. Cuando tenemos un ciclo de 5 carbonos se llama furano. Y cuando tenemos un ciclo de 6 carbonos se llama pirano, ¿ok? Ojo con eso, porque vamos a utilizarlos ahora. Con la pregunta que hizo el compañero, ¿cómo definimos hacia dónde van a ir los OHs? El único OH que va a variar de posición es el del carbono 1. Él puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba. Si está hacia abajo, percibe el nombre de alfa. Y si tiene el OH hacia arriba, recibe el prefijo beta. ¿Ok? Entonces, alfa de glucosa, el OH del carbono 1 está hacia abajo. Beta de glucosa, el OH del carbono 1 está hacia arriba. ¿Ok? Este es mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, que está en este punto, carbono 4, carbono 5 y este que está arriba es carbono 6. Como mi carbono 2, su OH está a la derecha, entonces el OH va a estar hacia abajo. El carbono 3, su OH está a la izquierda, entonces va a estar hacia arriba. Y el carbono 4, su OH está a la derecha, por ende también va a estar hacia abajo. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a hablar de la ciclación de los monosacáridos más importantes, ¿sí? La galactosa. Esta aldohexosa, aldo porque es aldehído, hexosa porque tiene 6 carbonos, ¿sí? Especialmente o excepcionalmente se encuentra libre en la naturaleza, comúnmente asociado con moléculas complejas. Con la glucosa forma un disacárido llamado lactosa o azúcar de leche. Es menos dulce que la glucosa y esta es la forma de ciclación de la misma. Esta es la galactosa lineal. Si el OH está hacia abajo, es alfa. D, porque es destrorotatorio. Galactopiranosa, galacto porque es de la galactosa. Piranosa es porque está en forma hexagonal. Recuerden, pirano, hexagonal. Y el OH está hacia arriba del carbono 1, entonces es beta, como viene de D, porque es destrorotatorio, de la galactosa, entonces su nombre es beta D galactopiranosa. Entonces, las posibles ciclaciones de la D-galactosa en forma pirano, tenemos la alfa D-galactopiranosa y la beta D-galactopiranosa, ¿sí? La ciclación ya les mostré a ustedes cómo se hacía. La manosa también es una aldohexosa, que es justamente esta, y estas son sus dos ciclaciones. Tenemos la alfa, o H hacia abajo, alfa de manopiranosa, o H hacia arriba, beta de manopiranosa, ¿ok? Y justamente el carbono 2, su OH está a la izquierda como el carbono 3, entonces ambos OH estarán hacia arriba. Mientras que el carbono 4, su OH está a la derecha, entonces su OH está hacia abajo. Lo mismo ocurre para la forma beta. La fructosa. La fructosa, recordemos que no es una aldohexosa, sino que es una cetohexosa, porque tiene o forma parte del grupo cetónico, ¿ok? Establece un anillo del ciclo furano. ¿Qué será ciclo furano? Ciclo furano era que tenía 5 lados, ¿ok? Esta es la de fructosa. ¿Y qué pasa aquí? El carbono 2, ¿dónde va a estar mi...? Acá. Bueno, el carbono 2 es el que se encarga de hacer la unión. En este caso hace unión con el carbono 5. Entonces, este grupo carbonilo formó un OH, que sería este. El carbono 1 está aquí.
El puente de oxígeno es causado por este OH. Y luego tenemos el carbono 2, 3, 4 y el carbono 5, que es con cuál se unió, tiene un carbono 6 hacia arriba, que sería este grupo alcohólico que sobró. Entonces, si su si su OH está hacia arriba, es beta. Beta de fructofuranosa. Beta porque su OH está hacia arriba. D porque es de este rotatorio. Fructo porque es de fructosa. Furanosa porque tiene 5 lados. ¿Se entiende esa parte? Lo mismo ocurre con el otro. Si su OH está hacia abajo, significa que es alfa. Entonces, alfa de fructofuranosa se forma a partir de la fructosa de forma lineal. Pentosas. ¿Qué son pentosas? Pentosas son aquellos que tienen solamente 5 carbonos, ¿sí? Cuando hablamos de aldopentosas, estamos hablando de aldehídos que tienen 5 carbonos, ¿ok? Entonces, estos también forman de forma cíclica de 5 lados. Por ejemplo, acá en este punto, vamos a coger ese puntero, acá, haciendo unión carbono 1 con carbono 4, entonces este OH va a formar el puente de oxígeno y el grupo carbonilo forma el grupo OH, ¿ok? Que si está hacia arriba es beta y si está hacia abajo es alfa. Carbono 2 tiene, carbono 3 tienen OH hacia abajo. Entonces, carbono 2 y carbono 3, OH hacia abajo. Y el carbono 4 ya pierde su OH porque formó el puente de oxígeno. Y tiene un carbono 5 que irá hacia arriba de esta manera. Entonces, de esa manera tenemos la ciclación furanosa de la D-ribosa. Sus derivados. Tenemos glicósidos derivados que se forman directamente de un carbohidrato o de un glucósido que se forma a partir de un azúcar en forma ya cíclica y la adición de alcohol en medio ácido. ¿Qué significa? Que el pH debe ser ácido. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Si nos fijamos, nuestro grupo alcohólico tiene OH. Ese OH lo que hace es retirar al grupo de hidrógeno del carbono alfa o beta, del carbono 1, de nuestra, en este caso, de nuestra glucosa. Entonces, estos dos forman agua, porque cuando ocurre este tipo de reacción, hay desprendimiento de agua o pérdida de agua. Y dentro de este oxígeno que se liberó, entra el grupo metil. Entonces, la alfa de glucosa más metanol me formaría alfa de metilglucósido. Dependiendo de cuál sea el azúcar, se puede formar directamente los siguientes compuestos. Como el que vimos ahora era una glucosa, entonces el compuesto era glucósido. Pero si el monosacárido fuese galactosa, sería galactósido. Y si fuese fructosa, sería fructósido. Entonces, importante que cuando termine la clase y tenga la oportunidad de estudiar, les recomiendo que hagan. Nosotros ya tenemos el glicósido, que sería el alfa de metilglucósido. Quiero que hagan en sus casas el alfa de metil galactósido y el alfa de metil fructósido. ¿Ok? Los monosacáridos también establecen unión glucosídicas entre sí y justamente esta unión glucosídica entre dos monosacáridos es lo que nos da forma a los disacáridos. Entre otros compuestos alternativos a los que serían los glucósidos, tenemos los aminoazúcares. ¿Qué es lo que pasa? En el carbono 2, que es justamente este carbono, pierde su OH y entra un grupo amino. ¿Cómo se formó? Supongamos que tenemos la glucosa más amoníaco, entonces un hidrógeno del amoníaco se retira con el OH que estaba allá abajo en el carbono 2 formando agua. Y ese grupo amino ingresa en el carbono 2, formando dos compuestos esenciales, la alfa de glucosamina y la beta de galactosamina. Recordemos lo siguiente, la unión eh, de varios monosacáridos forman los polisacáridos. Un representante de los polisacáridos son los cartílagos.
o el colágeno. ¿Dónde tenemos colágeno? En las extensiones de, de nuestras extremidades, o sea, en donde se unen. Justamente la alfa-glucosamina o la D-glucosamina es un medicamento específicamente para el crecimiento nuevamente del colágeno. Entonces, esta alfa-D-glucosamina puede ingresar dentro del colágeno porque está ligado a un azúcar. Y nuevamente repito, como el colágeno está compuesto por polímeros, por polisacáridos, digo bien, este monosacárido puede ingresar fácilmente dentro de esa estructura para poder depositar así el grupo amino que va a ser la regeneración o la reconstitución del colágeno perdido. Si es que no me creen, pregúntenle a su abuela o a sus padres si conocen la glucosamina. Va a decir, glucosamina más condroitin o glucosamina más meloxicam. Son medicamentos específicos que es para el crecimiento de los colágenos, ¿ok? Y acá entramos en los más importantes, los disacáridos, que se forman a partir de unión de dos monosacáridos con pérdida de agua. En esta clase vamos a ir nombrando, vamos a ir viendo los que tienen mayor interés bioquímico, ¿ok? La maltosa. La maltosa, que es azúcar de malta, se forma a partir de dos glucosas, ¿sí? Esta unión entre glucosas ocurre en el carbono 1 de uno y en el carbono 4 del otro. La maltosa. La maltosa viene de la malta o azúcar de malta, donde comúnmente encontramos el azúcar de malta en la cerveza. Por eso es que cuando consumimos bebidas alcohólicas como la cerveza, esto después dentro del organismo se convierte en azúcar. Entonces, por eso es que por lo general la cerveza engorda. ¿Por qué? Porque dentro del organismo se forman estos carbohidratos. ¿Ok? Volviendo al tema, está formada por la unión carbono alfa de la D-glucosa de 1, carbono 1, alfa aquí, y carbono alfa del 4 del otro, que sería este. Porque acá puede su carbono 1, carbono 2, carbono 3, y sería entonces su carbono 4 este, ¿ok? Bueno, ¿cómo se nombra? Primeramente, dice que se forma a partir de unión alfa 1,4 con pérdida de agua. Entonces, recordemos, acá tiene un OH y acá tiene un OH. Bueno, un OH se desprende del carbono 4 y adquiere el hidrógeno de ese otro OH formando agua. Entonces ahí se formó agua, quedando este oxígeno carente. ¿Qué es lo que hace? Este oxígeno se adhiere al otro carbono, al carbono 4, formando la unión alfa oxígeno. ¿Y cómo se llama este compuesto? Este compuesto, que es la alfa maltosa, se llama O, porque está unido por oxígeno, alfa. Esta alfa que yo escribí aquí también puede estar escrito en el examen de esta manera o también puede estar escrito de esta manera como señalo acá abajo, con A minúsculo, ¿ok? Ojo con eso. O alfa de glucopiranosil, unión 1,4, unión 1,4, carbono 1 de glucopiranosil y carbono 4 de la glucopiranosa, ¿sí? Ambos son lo mismo, de alfa de glucopiranosa. Esta nomenclatura es de acuerdo a la nomenclatura actual. La letra O del comienzo indica que el carbono 1 de la glucosa de la izquierda está unido por el oxígeno al carbono 4 de la otra, ¿ok? Entonces, en el examen puede salir de la siguiente manera. De acuerdo a la nomenclatura actual, la alfa maltosa es, entre las opciones puede estar este, o alfa de glucopiranosil, unión 1,4, o sea, entre paréntesis, 1 flechita 4, alfa de glucopiranosa. La maltosa es la unión 1,4 entre dos glucosas. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Seguimos Pero entonces. ese nombre piranosa, ¿cómo es? Pirano, que tiene 6 lados, ciclo de 6 lados. Sí, sí. Dale, profe, gracias.
Vale, y acá vemos, acá en la ciclación de la, vamos a poner de glucosa. En la ciclación de la glucosa, fíjate, justamente ese no tengo nombrado, pero este se llamaría beta de glucopiranosa y este sería alfa de, no, este no, este es otro, este de eh, furanosa, creo que era. Sí, furanosa es de 5 lados y piranosa es de 6 lados. Y como en este caso tenemos de 6 lados, por eso es que tiene ese nombre gluco, de glucosa, piranosa, porque tiene la forma de 6 lados. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Gracias. La lactosa. La lactosa se forma a partir de la galactosa y la glucosa, que están unidos también. Fíjense cómo. Estamos con la beta de galactopiranosa con unión con la alfa de glucosa, glucopiranosa, digo bien. La unión se da de la siguiente manera. Carbono 1 de la galactopiranosa, que está en forma beta, por eso está hacia arriba, y unión alfa, que está hacia abajo, de nuestro ¿qué cosa? De nuestra glucosa. Entonces, la alfa lactosa está constituido por O, unión O, beta D, beta, que sería de la galactosa hacia arriba, D porque es destrorotatorio, galactopiranosil, unión 1,4, con alfa, tiene OH hacia abajo, D, porque es destrorotatorio, glucopiranosa. Nombré de este lado. ¿Se puede nombrar del otro lado también? Sí. ¿Cómo sería del otro lado? Sería O alfa de glucopiranosil, entre paréntesis 4,1, estoy nombrando del otro lado 4,1, con beta de galactopiranosa. Se puede nombrar de dos maneras, se puede nombrar de las dos maneras. Inclusive hubo una vez en un examen que yo presenté de forma al revés. Estaban todos los nombres, pero ninguno correspondía, a excepción de este otro que estaba de forma al revés. Decía alfa de, o sea, O, alfa de glucopiranosil, entre paréntesis 4,1, porque estoy nombrando al revés, de beta de galactopiranosa. ¿Se puede nombrar también de forma al revés? Se puede nombrar. ¿Se entiende esa parte? Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Sacarosa. La sacarosa, por otra parte, se forma a partir de una glucosa con una beta fructosa. Sería de esta manera. Fíjense, arriba tenemos la D, alfa de glucosa, y abajo tenemos la beta de fructosa. ¿Ok? Beta por qué y alfa por qué. Alfa porque tiene que mirar hacia arriba la unión, hacia abajo la unión, digo bien. Y beta porque tiene que mirar hacia arriba la unión. Entonces, esto, si nombramos de aquí, sería unión alfa 1, 2. Si nombramos al revés, sería unión beta 2, 1 como tenemos abajo. Entonces, nombrando de hacia abajo sería beta, o sea, falta O. Acá es O guión beta, estoy nombrando esta unión beta hacia Profe, arriba, O ¿sí? es por el oxígeno. O es por el oxígeno, por este oxígeno que está aquí, que le está uniendo a ellos dos, Dale, ¿ok? dale. Entonces, O guión beta de fructofuranosil, estoy nombrando primero la fructosa, unión 2,1, carbono 2 de la fructosa con el carbono 1 de la glucosa, alfa de glucopiranócido, piranócido. ¿Cómo puedo nombrar al revés? Nombrando desde la glucosa. Sería O alfa de glucopiranosil, unión 1,2, por eso es alfa 1,2, con beta de fructofuranócido. Puedo nombrar de dos maneras.
puedo nombrar de las dos maneras. Cualquiera es válido con tal de que esté bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos. La sacarosa es destrógira. Si se somete a hidrólisis, resulta una mezcla equimolecular de la glucosa y la fructosa. Cuando se somete a rotación, la mezcla de glucosa y la fructosa por hidrólisis se llama azúcar invertido. De ahí es que aparece la miel de azúcar. La miel de azúcar es la sacarosa, pero con propiedades destrógiras, y como una es destrógira y la otra es levógira, hace que ocurra lo que se llama azúcar invertido. Y este azúcar invertido es líquido. Por eso la miel de azúcar es líquida, ¿ok? Por otra parte, los polisacáridos. Los polisacáridos son la unión de varios monosacáridos unidos entre sí por enlaces glucosídicos. ¿Qué son los enlaces glucosídicos? Todo esto que ya vimos, que era la unión oxígeno entre dos eh, monosacáridos. Tenemos polímeros que son de un solo tipo de monosacárido, que por hidrólisis también puede separarse, y también tenemos los que se forman de diferentes tipos de polisacáridos, ¿ok? Por lo general son amorfos, blancos e insípidos. Un ejemplo muy grande es el almidón. El almidón está constituido por dos glucanos diferentes, la amilosa en 20% y la amilopectina en un 80%. Ambos son polímeros de la glucosa, o sea, la amilosa y la amilopectina son polímeros de la glucosa y difieren en estructuras y propiedades. La amilosa está compuesta por 1000 a 5000 unidades de glucosa, lo cual da una masa de más o menos de 160 a 800 kilodalton. Las glucosas se asocian entre sí por enlaces glucosídicos tipo alfa, desde el carbono 1 de una glucosa al carbono 4 en la siguiente, unión 1,4 que habíamos visto allá, acá, en la maltosa, unión 1,4, formando sí, grandes cadenas, que sería justamente esto. Este es mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y esta colita que se ve hacia arriba es mi carbono 6, ¿ok? Y este es el oxígeno que hace el puente entre ellos. Se forma de esta manera porque forma la famosa forma silla, ¿sí? Esta unión es la unión que estábamos hablando de oxígeno, hace rato, unión 1,4. Y la que es lineal de esta manera es la amilosa. Por otra parte, la amilopectina es así. Forma un nuevo enlace que es alfa 1,6 porque es ramificada. Primero tenemos la lineal que era amilosa y la amilopectina son varias ramificaciones de varias amilosas, pero están unidos también entre sí con uniones alfa 1,6. 1 de la punta y 6 de este que le sobra a ellos otra vez ahí arriba. Unión 1,6. La amilopectina es de mayor proporción con respecto a la amilosa, tiene hasta 6 millones de Dalton y implica polimerización de hasta 600.000 glucosas. Tiene una estructura similar a la amilosa, solo que aparte de la unión 1,4 también se distingue posee ramificaciones con ángulos o uniones alfa 1,6. Ese es el almidón, ¿ok? Y esta es la bibliografía blanco, que es el mismo libro que les cargué a ustedes para que puedan eh, leer toda esta parte, que es la primera parte. Nosotros hoy vamos a dar hasta carbohidratos. Y la próxima clase estaríamos dando toda la segunda parte, que sería proteínas, enzimas, ácidos grasos, ácidos nucleicos. Eso vamos a dar todo el sábado. 17 y 20 dimos rapidita la clase hoy. Y a las 18 horas le estaría a ustedes habilitando el cuestionario, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahora? De mi parte, nada, profe.
Perfecto. Profe Nicolás, ¿estás por ahí? Creo que no está. Le voy a avisar en el WhatsApp. Ok. No se olviden, entonces el sábado vamos a cerrar la parte de bioquímica y no se olviden hacer hoy el cuestionario. Ya tienen el PowerPoint que les mostré hoy, que les explicó, ya tienen ustedes a disposición. Y también ya tienen a disposición el libro de blanco que les va a servir muchísimo a la hora de estudiar la parte de bioquímica. ¿Estamos? Profe, Señor. nosotros en biología dimos que el azufre es bioelemento primario y el calcio secundario. Cham. Y la verdad que no sé, porque yo estoy usando el libro del blanco, no sé qué libro usa. ¿Vos estás hablando con la profe, con el profe Julio, tienen ustedes? No sé ¿O cómo con se la, llama. o con la profe Lourdes? Ah, con el profe Julio entonces. Ah, ya. Y voy a consultarle un poco porque este libro que yo uso es el Antonio Blanco, la parte de bioquímica. La verdad que voy a consultarle un poco a ellos dos. Dale. Dale, César se perfecto. llama, dice el profe. ¿Cómo? César. César. Dale, le voy a escribir por le voy a preguntar. Y profe, ¿será que puede Sí. explicar otra vez la parte de la D y la L? Porque me confundí entre la glucosa y la galactosa, que en su carbono 4 tiene el OH hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Sí. Eh, Específicamente, no es por ese carbono lo que directamente decimos si es levo o resto rotatorio. Como ya están directamente compaginados así, ya podemos decir que uno es destro rotatorio y el otro es levo rotatorio. No porque su OH esté a la derecha. Este es un ejemplo con el gliceraldehído. Si está a la derecha es destro rotatorio, si está a la izquierda es levo rotatorio. Pero no significa que la galactosa, por ejemplo, porque este OH está a la derecha, es dextro, y la glucosa, porque este OH, por ejemplo, está a la izquierda, sea dextro, levo, digo bien. No, en sí, este ya es dextro. Todos estos son dextro, por eso dice familia D de las aldosas. Ah, dale. Yo Profe, solamente y dije en este punto para saber cómo más o menos asimilar si era dextro o levo, más o menos se toma de esta manera, dije. Pero, repito, si es dextro, podemos consumir, ponerle, pero si es levo, no. y la parte de saber si es furanosa y piranosa. Y si tiene 5 lados, como un pentágono, estamos hablando de furanosa. Y si tiene 6 lados, como un hexágono, piranosa. Pero, profe, ¿viste en la cadena lineal? Sí, Hay 6 carbonos sí. y Pero solamente hay aproximaciones carbono 1, carbono 5 y aproximación carbono 1, carbono 4. La dale. glucosa puede formar forma hexagonal o forma pentagonal, pero por lo general, siempre va a mantener la forma pirano, mientras que las cetosas, como la fructosa, por ejemplo, va a mantener la forma furano, porque tiene solamente, ¿dónde está justamente la fructosa? Acá, tiene 4 carbonos por debajo del grupo carbonilo. Por eso, en su mayoría, ellos van a formar forma furanosa. Mientras que nuestra galactosa, nuestra glucosa o nuestra galactosa, por ejemplo, tiene
5 carbonos por debajo al que tiene el grupo carbonilo. Por eso ellos son más fáciles de formar el grupo o la forma pirano. Dale, gracias, profe. Ahí Perfecto. Ahí en el libro de Blanco explica bien específicamente esa parte. No sé si el profe Nicolás está. Sí, profe. Profe, hasta aquí la clase. Ya a las 18 horas se le va a habilitar su cuestionario. Dale, profe, genial. Voy a Perfecto. cortar Entonces, la grabación. perfecto. Entonces, chicos, nos vemos el sábado. Dale, profe. Dale. Gracias. Hasta luego, chicos. Que